Buenas noches, inversionistas. ¿Me pueden escuchar? ¿No? Buenas noches, José, se escucha fuerte y claro. Perfecto. Muchísimas gracias a todos ustedes por su confirmación y también para comenzar con esta reunión de inversiones. Bueno, hoy tenemos análisis fundamental. Vamos a ver un poco sobre qué es lo que vamos a poder observar en bolsa de valores, saber un poco sobre también cómo funciona este movimiento de bolsa en esta semana. Venimos de una semana relativamente técnica, bastante tranquila, con algunos mecanismos eh, de poca volatilidad. Digamos que la mayor sorpresa fue que se valoró el dólar, aunque sorpresa no fue porque ya lo veníamos ofreciendo desde algunos días, ¿no? Hoy vamos a hablar un poco sobre los datos fundamentales. Esta semana sí hay noticias no tan relevantes. El mercado va a estar muy técnico igual que la semana pasada, así que esta va a ser una semana donde deberíamos crecer con muchísima intensidad en todas nuestras cuentas, ¿sí? La semana pasada también salimos en ganancias. Vamos a ver qué podemos llegar a intuir en este periodo. Bien, ¿qué vamos a ver un poco sobre el calendario económico? Vamos a observar un poco sobre lo que está pasando en la actualidad, ¿no? Primero, las posiciones altas especulativas se pasaron en esta ocasión, las de la semana pasada, este día lunes, y como ustedes saben, pues este tipo de noticias realmente no generan mayor movimiento. Entonces, si en esas noticias nosotros nos fijamos que el mercado realmente ha estado bastante quieto, ¿no? Tenemos algunas declaraciones de del presidente, del vicepresidente del Banco Central Europeo. No ha habido mayor asunto, el mecanismo del mercado ha sido bastante tranquilo. Yo creo que se va a enrangar al menos hasta el pre-market del día de mañana. Y acto seguido también tenemos, como ustedes pueden observar, las noticias del día martes. A ver, el día martes sí va a tener noticias fuertes, noticias que van a generar volatilidad en bolsa, pero tampoco van a ser grandes noticias. Bueno, martes y miércoles seguramente sí, pero de ahí el mercado seguramente se va a mover muy técnicamente. Tenemos la evolución, la tasa de desempleo en Reino Unido. Esa tasa de desempleo sí va a ser importante, esa noticia va a generar, siempre genera más bien fuerte volatilidad, en este caso a las 2 de la mañana que empieza la jornada europea. No olvidemos también que las bolsas van a comenzar a empezar una hora antes porque ya estamos con el horario de invierno, entonces la bolsa como tal cambia de horario, ¿no? En la sesión europea ya ha cambiado, solo falta que cambie en la sesión americana. Muy bien. Después de eso, ¿qué tenemos? Datos del IPP, declaraciones del presidente del Banco Nacional Suizo. Realmente no va a haber grandes cambios como pues, hemos estado aguardando. Y tenemos los datos de la inflación en España. Como ustedes saben, ¿no? Cuando salen datos españoles, franceses y alemanes, es que muy pronto te va a salir el dato total de la Unión Europea. Y claro, tenemos algunas comparecencias, como ustedes pueden darse cuenta, de la Unión Europea a las 3 de la mañana, el informe de la AIM y el Producto Interno Bruto de Europa. Esas noticias sí va a generar volatilidad, seguramente en la zona euro va a haber mucha volatilidad respecto a la fuerza de, de la misma noticia, ¿no? El euro ha tenido grandes enrangamientos la semana pasada y esta semana tiene mucha pinta de que coger tendencia. Creo que la tendencia técnica va a ser la misma tendencia de largo plazo, es decir, un rebote a favor del euro. Es lo más probable, habría que ver qué es lo que termina sucediendo. Después de esto tenemos el índice de confianza también que genera volatilidad en los datos del euro. Entonces vamos a ver si es que el mercado puede llegar a generar algún movimiento fuerte. Después, el mercado, como ustedes se pueden dar cuenta, se va a quedar completamente quieto en la sesión del pre-market, es decir, a esto de las 5:30 hasta las 8 de la mañana, en donde vamos a tener los datos del IPC, ¿ya? Es decir, los datos de la inflación, que esta noticia va a ser muy relevante porque puede dar un giro de 180 grados a la situación actual que vivimos, ¿no? Es decir, a ver si es que la bolsa genera rendimientos superiores gracias a la inflación. Mañana tranquilamente, este dato va a ser un dato incierto, si bien es cierto la tendencia del mercado está vinculado a que la inflación siga disminuyéndose, pero hay una expectativa de que la inflación en vez de disminuirse más bien termine fortaleciéndose. Entonces aquí la inflación como tal puede ejercer dicho movimiento, ¿no?
puede ofrecer dicho movimiento a fortalecerse y consigo, lógicamente, se fortalecería el dólar. Eso implicaría que el petróleo debería desplomarse, el oro también, las acciones también, pero vamos a ver qué sucede. Si es que la inflación sigue igual o menor a lo esperado, yo creo que más bien habría un rebote. Es decir, el oro se apreciaría, el petróleo también y las acciones bajarían un poquito de valor. Pero vamos a ver qué puede llegar a suceder. De todas formas, yo recomiendo que a esta hora si no inviertan. O sea, realmente es un dato bastante confuso y olvida, tomando en cuenta el discurso de Jeremy Powell, pues el mercado como tal sí puede generarte problemas, ¿no? En función de eso. Bien, después tenemos las reservas de crudo, como es muy de costumbre los días martes y miércoles, en donde básicamente nosotros podemos pronosticar cuál es la oferta y la demanda de este instrumento y en función de eso, pues nos vamos a fijar que si el instrumento puede generar algún ratio de volatilidad. La noticia va a ser a las 4:30, generalmente cuando ya está por cerrar la bolsa, entonces dudo mucho que genere volatilidad. Creo que la volatilidad del día de mañana se va a centrar a las 8:30 con los datos del IPC. Entonces tengan cuidado con esa noticia, puede tener grandes implicaciones. Después de esto, vamos a mercado asiático, en donde sí tenemos algunas intervenciones importantes. A ver, esta parte sí es fundamental. El Banco Central chino, que digamos japonés, ha dado unas revelaciones de que van a estar muy pendientes del tipo de cambio y que probablemente lleguen a intervenir en función de la divisa. ¿Qué significa esto? Que el Producto Interno Bruto puede darnos algunas pistas de que el Banco Central chino intervenga en la moneda. Entonces, mucha atención, por favor. Con intervención me refiero a que vamos a tener una tendencia bajista en el yen en el próximo periodo, ya apalancado desde el análisis fundamental. Entonces, hay que comenzar a realizar motores, tener posiciones, yo diría que un poquito de largo plazo con volúmenes bajos, porque sí puede existir rendimientos importantes si es que se llega, en este caso, a interpretar una intervención del Banco Central de Japón. Después de eso, noticias débiles de Australia, el índice de costes salariales, que es una noticia apalancada al empleo. Y como ustedes pueden ver, tenemos noticias de China, ¿no? Noticias de China básicamente enfocados a los datos de la producción. Generalmente este tipo de noticias no generan gran revuelo en el mercado, entonces no dudo mucho que genere volatilidad en bolsa el día de mañana. Quiere decir que la única divisa que probablemente genere mucho movimiento es esta a las 8:50 y las demás noticias van a ser movimientos técnicos, perdón, a partir de ese horario va a ser movimiento técnico. Es decir, a partir de las 6 que te abre la bolsa, 6:30, todo va a ser técnico hasta la medianoche. A ver qué sucede, a excepción del yen japonés, ¿no? Que puede existir grandes movimientos. Luego, el día miércoles, como ustedes se pueden dar cuenta, nuevamente noticias fuertes desde Reino Unido. Vienen los datos del IPC, gran volatilidad en ese instrumento, que quiere decir que posiciones vinculadas a Europa o a la libra esterlina tengan cuidado con las posiciones en swing, porque hay noticias fuertes y puede generar un vuelco en todas sus inversiones. Después de esto, tenemos noticias apalancadas en la zona euro, que básicamente va sobre la política no monetaria, es decir, el tema de los impuestos, la producción industrial en la zona euro y la balanza comercial. Ya, este tipo de noticias van a generar grandes revuelos en bolsa, a ver qué podemos llegar a interpretar de esos movimientos. Acto seguido, los datos del IPP, como ustedes muy bien saben, es un indicador que responde a los datos directamente del IPC. ¿Qué significa? Que si el IPC, que va a salir el día martes, es positivo, el IPP también va a ser positivo y viceversa. Luego, ventas minoristas subyacentes, que se va a apalancar directamente a los datos del Producto Interno Bruto, que va a generar gran volatilidad. Mucha atención, esa noticia va a generar gran volatilidad a las 8:30. Bien, y luego ventas minoristas, que básicamente es el dato complementario de las ventas minoristas subyacentes. Nuevamente, mucha volatilidad en la sesión del día miércoles en Estados Unidos con esas noticias. La recomendación en esas noticias es no operar. Primero porque tenemos una noticia inflacionaria seguida de una noticia del Producto Interno Bruto, que implica lógicamente que el mercado como tal no vaya a generar movimientos en bolsa de una forma, digamos que abrupta, ¿no? Vaya a generar
quizá correcciones. A veces el mercado sale una noticia del día, digamos, aquí hace que el oro se dispare y la noticia del otro día hace que el oro se contraiga. También suele pasar bastante eso, entonces sí, mucha atención en ese sentido. Puede existir ese tipo de movimiento o puede ser el inicio de una tendencia. Al final deberíamos ver los gráficos a ver hacia dónde puede dirigirse el mercado. Pero hoy lo que estaba viendo es que los mercados están en rebote. Entonces ese rebote sí puede que continúe dichos movimientos tanto a la alza como a la baja, ¿no? Entonces mucho cuidado. Bien, después de eso tenemos ventas minoristas. Ah, no, este ya observamos. Ya, perfecto. Inventarios de automóviles e inventarios de crudo. Noticia típica de los días miércoles. Dudo mucho que esa noticia mueva al mercado. Creo que el mercado más se va a centrar en la inflación en este periodo. Entonces, aquí creo que va a ser muy técnico. Es decir, yo operaría de forma normal con la noticia de las 8:30. Seguiría únicamente la tendencia del mercado y dejaría que el mercado como tal pues corra según los designios que estamos observando, ¿no? Luego de eso tenemos la balanza comercial de Japón. A pesar de que Japón se ha hablado mucho sobre la intervención, la balanza comercial es una noticia de segundo nivel. ¿Qué significa que sea una noticia de segundo nivel? Básicamente que no va a generar gran rendimiento, ¿ok? Entonces, aquí yo operaría de forma normal. Las únicas noticias que a mi parecer son noticias relevantes son lógicamente, el Producto Interno Bruto, las ventas minoristas, la inflación, son las noticias más relevantes. De ahí esas noticias como balanza comercial, el empleo también, no van a generar volatilidad. Entonces, tranquilamente se puede operar este tipo de cambios sin ningún problema. Tenemos el cambio del empleo en el dólar australiano, como ustedes pueden darse cuenta, el cambio del empleo en el dólar australiano y la tasa de desempleo. Noticias relevantes en este sector y que probablemente muevan mucho al dólar australiano, al neozelandés y, ¿por qué no, al oro de forma indirecta? Entonces puede haber grandes volatilidades en este segmento. Bueno, la recomendación del día martes y miércoles sería no operar en horario americano, pero sí operar en mercado asiático, porque sí podría existir entradas un poco impulsadas a través de los fundamentales, pero tampoco son gran fundamentales, no son fundamentales normales, pongámoslo así. Bien, después de esto, ¿qué tenemos? Como ustedes se pueden dar cuenta, el día jueves va a ser un poquito más tranquilo. Hay la primera comparecencia a las 6:30 va a ser la comparecencia de Lagarde, la presidenta del Banco Central de Europa. No sé si genera volatilidad. Los últimos periodos no ha generado volatilidad. Sin embargo, hay que cuidarse de esta comparecencia. De preferencia, no invertir en el euro, en los pares que vayan consigo en el euro, de preferencia. ¿Sí? Tratar de invertir en otros instrumentos no tan volátiles. Luego de eso tenemos permisos de construcción en Canadá, que suelen ser noticias también relevantes y fuertes. Y vienen las noticias de las nuevas peticiones de subsidio de desempleo de Estados Unidos. Los índices de precios de exportación e importación se apalancan directamente al tema de la balanza comercial. Y como ya les dije, cuando se habla de balanza comercial o importación menos exportaciones, no, el mercado realmente no es un buen periodo donde uno deba invertir. Luego tenemos nuevas peticiones de subsidio de desempleo, que es una noticia relevante por donde quiera que nosotros podamos verlo. Y esas nuevas peticiones de subsidio de desempleo pueden dar volatilidad. ¿De qué va a depender? De los datos del martes y miércoles. Es decir, de cómo el IPC se vaya moviendo, las nóminas de empleo también te van a dar fortaleza. Vamos a ver qué tipo de volatilidad nos puede llegar a tomar en cuenta. Bien. Luego de eso tenemos el índice de factura, manufacturero de la Reserva Federal y el índice de empleo, que creo que sí puede causar volatilidad, pero creo que esa volatilidad se va a ver confundida por las peticiones o los subsidios de desempleo. Sí, entonces creo que la volatilidad va a venir de acá, del subsidio de desempleo, más no de los índices de la Fed. Generalmente son indicadores, son importantes, pero no terminan siendo más que eso, simplemente movimientos normales de mercado. Luego declaraciones nuevamente del vicepresidente del Banco Central de Europa, de un miembro de la FOMC, más bien de varios miembros de la FOMC, y realmente este tipo de declaraciones, que son de miembros secundarios, no generan volatilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de las 9:30 el mercado, o más bien yo operaría de forma técnica, sin ningún problema realmente. El mercado creo que va a estar bastante técnico después de los subsidios de desempleo, entonces podría moverse de forma normal sin ningún problema. El día viernes sí va a ser un día de algunos movimientos importantes en bolsa, pero también va a ser un día que se va a fundamentar en el análisis técnico.
Primero, bueno, en la libra esterlina, como ya vengo advirtiendo, y en el euro, tengan cuidado con las posiciones largas, con dejar el mercado abierto mucho tiempo esta semana, porque puede darse la vuelta. Todos los días básicamente estamos teniendo noticias tanto de libra como del euro, ¿no? Tenemos las ventas minoristas, como se pueden dar cuenta. Tenemos la comparecencia de Lagarde, que tal vez no genere gran volatilidad, pero la que estoy seguro que sí va a generar volatilidad son los datos de la inflación en la zona euro. Entonces, el euro y la libra van a estar bien activos el lunes en la mañana, pero muy activos. Después de eso, permisos de construcción a las 8:30, como ustedes muy bien saben, es una noticia fuerte en el mercado que genera volatilidad en bolsa y que se aporta directamente al Producto Interno Bruto de los países. Entonces, mucha atención con esa noticia, por favor, vayan a tener alguna pérdida dentro de la cartera. Acto seguido de este tipo de noticias, diría que son las más fuertes, el mercado se va a enrangar, ¿sí? Va a generar niveles de enrangamiento seguramente hasta el cierre de la jornada, es decir, a eso de las 4 a 6 de la tarde, ¿ok? Y por último, el día sábado, declaraciones del Banco Central Suizo. En resumen, es una semana mixta, como les dije, sí va a predominar el análisis técnico, pero sí hay que cuidarse de 2 días en específico a las 8:30. Yo me cuidaría de la noticia de las 8:30 del día martes, que son los datos de la inflación, que como les dije, este dato de aquí o cambia las cosas, que existe una posibilidad, o continúa con su tendencia. Y también la noticia del día miércoles, que primero es una confirmación de la inflación y segundo también son las ventas minoristas, ya que son datos que aportan directamente al Producto Interno Bruto. Eso referente al dólar. Referente al euro y la libra, eh, mejor hacer posiciones en day trading, sería lo ideal, más no posiciones en swing, porque esta semana tenemos toda la semana noticias de ambas divisas y ambas divisas pues podrían generar movimientos en donde te cambien básicamente la tendencia, tanto para un lado como en el otro. Entonces, realmente no sería una buena opción ingresar en esos parámetros. De ahí, el mercado yo lo operaría normal, tanto en pre-market como en post-market, es decir, a partir del mercado. El mercado asiático sería una buena jornada para invertir en esta semana y tratar de evitar a las 8:30, que va a generar volatilidad. Tratar de evitar ese horario que puede ocasionar algunos problemas, ¿ok? Y de ahí de forma general, también el día miércoles, tener cuidado con las noticias del IPC y los permisos de construcción. Yo diría que uno debería invertir a partir de las 8, perdón, 5:30 hasta las 8 básicamente, ¿ya? Sería un periodo de inversión bueno. Y si es que no logras en ese periodo de inversión, diría que a partir de las 9 de la mañana en adelante tendrías básicamente toda la tendencia que habrá hecho el mercado después de las noticias. Entonces, en otras palabras, el mercado va a estar bastante técnico, muy parecido a la semana pasada, solo que en esta ocasión, como si hay noticias, entonces creo que las noticias van a terminar impulsando la tendencia. Las únicas capaces de romper la tendencia es la inflación, es la única, ahí las ventas minoristas. De ahí todas las noticias en realidad van a generar un impulso dentro de los datos que hemos estado observando. Ya mañana en la mañana tenemos nuestra orientación de mercado y vamos a ver cómo puede llegar a influir ese tipo de noticias. Aunque como ya les dije, 8:30, complicado, ¿no? Operar con los datos de la inflación. Más bien, yo me alejaría un poquito del escenario, observaría un poco el mercado y lanzaría perspectivas para después de esa noticia, más no durante la noticia que sería realmente el riesgo de mercado. Bien, hasta aquí alguna duda, alguna inquietud, por favor. Hemos tenido hoy una sesión un poquito corta debido al calendario. Y bueno, a medida que nos vayamos acercando a diciembre, las sesiones de fundamentales van a ser un poquito cortas porque el mercado carece de volumen realmente. A mediados de diciembre es donde ya se pierde en su totalidad casi todo el volumen. Pero de ahí, de forma general, en este sentido, es donde uno debe aprovechar porque va a encontrar mejores entradas. Sí, va a encontrar mejores entradas. Pero bueno, ¿alguna duda, alguna inquietud que tengamos hasta este punto? Perfecto. Bueno, entonces vamos a quedar hasta aquí con las noticias de mercado. Mañana 8:30 tenemos una cita ustedes y yo y traten de alejarse del IPC. Más bien, mañana creo que va a ser una noticia de puro análisis
de lo que podría llegar a pasar y después de los datos del IPC, a ver si encontramos alguna entrada interesante. Mientras tanto, lo ideal sería protegernos ante esa eventual volatilidad. Bien, les agradezco por su tiempo, cuídense mucho y ya saben, si hay dudas o inquietudes a través del chat o del grupo sería genial. Un fuerte abrazo, chao.